Queridos, queridas hermanas en nuestro Señor Jesucristo, continuamos este curso sobre los evangelios y en el día de hoy vamos a continuar. Aquí está una vez más con ustedes su profesor Edgar Fernández. Ya hemos hablado la clase pasada sobre el evangelista San Mateo. El día de hoy comenzaremos a hablar sobre el evangelista San Marcos. Dependiendo la hipótesis o la teoría que se siga, como les comentaba cuando hablamos del tema del problema sinóptico, pues ubicarán a Mateo de segundo y a Marcos de primero. Si lo vemos desde el orden cronológico, desde el problema sinóptico. Ya le había explicado eso, de cómo en esta teoría Marcos sería el primero en escribir antes que Mateo. A Mateo lo que tiene de refuerzo en la teoría de que él es el primero es los datos históricos. Ya vemos que Papías, entre otros, pues solían datar que él fue uno de los primeros en escribir y en arameo, la primera versión de su evangelio. Ya cuando se hace entonces un estudio literario y de una manera más sistemática del texto, de la estructura interna del texto, entonces se puede ver también que hay una base de Marcos que está en Mateo, porque concuerda mucho, es el más pequeño, es el más conciso de todos, y en ese caso pues, podría tomarse también como que si fuera primero que Mateo, según el estudio interno del texto. Para conocer siempre a Jesús en los evangelios hay que conocer al evangelista, y por eso siempre tratamos de conocer la persona quien lo escribió, porque es su impronta que pone al escribir. O sea, es una persona humana que escribe sobre hechos históricos que suceden y la relación con esos hechos históricos. Entonces es bueno conocer quién es la persona que está escribiendo. Ya con esta introducción iniciamos, primero hablando del evangelista San Marcos. ¿Quién es San Marcos? En el evangelio y por las cartas y los hechos de los apóstoles los conocemos muy bien, es Juan Marcos. Él es sobrino de Bernabé, ese con el que inicia el apóstol Pablo su evangelización, y que luego se separan. Que normalmente Bernabé era el hombre de las relaciones internacionales de la iglesia primitiva. Eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles 13, capítulo 13, versículo 5. Es compañero de San Pablo, Marcos también. Hay un momento en el que acompaña a San Pablo en sus viajes, ese apóstol de los gentiles, y hasta el final. Él acompaña hasta el final. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 4:11 y en Colosenses 4:10, pero también vemos que él desiste en Panfilia. Hay un momento que lo dice San Pablo que lo deja. Es también secretario de Pedro. Solo también lo podemos ver, que eso nos lo da un detalle histórico. Papías también habla de eso, de que él era secretario de Pedro. Por eso muchos dicen que el Evangelio de San Marcos es más allegado a Pedro que a Pablo. Algunas de las teorías dicen esto. Es colega de Lucas, de Timoteo, de Tito y de los grandes pilares de la iglesia. Pero aprendió algo de todos ellos, de que muchos de ellos fueron frágiles en muchas cosas, pero el único grande es Jesús. Eso fue algo que él lo tenía bien claro. Y era lo que le permitía que en los momentos difíciles de la iglesia sabía bien a quién tenía que ver. A Jesús, el grande. Y te hago la pregunta. Los más grandes personajes de la iglesia te han mostrado que el más grande es Jesús. Los más grandes personajes de la iglesia
actualmente te han mostrado eso? ¿Cómo ellos te han mostrado eso? Otra pregunta más para ti. ¿Tú has mostrado a los demás que el grande en tu vida es Jesús? ¿Tú lo estás mostrando a los demás? Pues eso nos enseña San Marcos. Era hijo de María de Jerusalén, una de las Marías que suelen mencionarse en la Biblia, que a veces los protestantes se confunden y piensan que está hablando de la Madre de Dios. Pues Juan es uno de esos hijos de María, de esa otra María. Sabemos que hay 3 Marías que se mencionan dentro de los evangelios. Aparte de eso, también tenía una sirvienta que se llamaba Rode, eso lo podemos ver en Hechos 12, del 12 al 13. Y hay una peculiaridad que está dentro de su evangelio que nada más la tiene él. Y es en el momento de los olivos, cuenta que había una persona que lo seguía y estaba envuelta en una sábana de una pieza. Y uno cuando lo ven y lo comienzan a caerle atrás, le agarran por esa sábana con la que estaba envuelto y se va corriendo desnudo. Eso lo vemos en Marcos 14, del 51 al 52. Algo peculiar que solamente está en ese evangelio. Mucha gente han visto que ese es él que está contando que eso fue a él que le pasó, según algunas teorías. El símbolo que se le suele utilizar para hablar de él, de estas 4 bestias que se utilizan para significar a los evangelistas, de la que le hablaba en la introducción, suele ser el león en algunas veces y en otras veces suele ser el ángel. Yo le explicaba en la introducción que San Jerónimo y San Agustín, cada uno pues le atribuye una imagen. Perdón, con los otros no. San Juan siempre es el águila y San Lucas siempre es el buey. Pero ellos dos siempre tienen este tema de, uno en algunos es el ángel y en otro es el león. 3 características importantes del Evangelio de Marcos. Primera característica. Según la teoría, como hablábamos en un inicio, que se vea, puede ser el primero, es decir, el más antiguo, y si lo tomamos en este hecho de que es el más antiguo, es el más cercano a los acontecimientos que narra. Por eso el recuerdo está más fresco en su memoria, y también utiliza mucho el presente histórico, dando una idea de que el Evangelio es actual. Por eso cuando él habla de actualidad, cuando uno lo lee es como si pudiéramos ver y tocar a Jesús. Utiliza muchos arameísmos, al igual que Mateo, que nos transporta aquella cultura. Utiliza el tema Abad, Rabuni, Éfata, Boanerges, los hijos del trueno, el Talita Cum, a ti te digo levántate, Eloí, Eloí, la Max Sabatan, eso también en el Evangelio San Marcos. Y también explica costumbres judías a los lectores extranjeros, como es en el capítulo 7 del versículo 3 al 5. Otra característica es que le suelen decir que es el evangelio que Pedro predicaba. O sea, este evangelio que Pedro solía dirigirse a los demás, con lo que atraía a las personas a Cristo, es el que se condensa, porque Pedro era el gran amigo de Jesús, y se refleja ese carácter rudo del pescador de Galilea a lo largo y ancho de todo el escrito. Pedro dejó una profunda huella en Marcos, y por eso muchos ven en este evangelio como si fuera el mismo Pedro que lo escribiera o contara o narrara sus cosas. Él suele ser exagerado, como Simón Pedro, que solía ser exagerado.
Por ejemplo, decía, llevaban a todos los enfermos que estaban, y toda la ciudad estaba reunida en la puerta. O cuando le dice que Pedro le advierte, todos te buscan, y después todos venían a él. O sea, siempre se imaginaba a todo el pueblo de Israel aglomerado, gran multitud inmensa, cuántos padecían dolencias, se le echaban encima. O sea, es muy, muy vivo su manera de expresarse. Decía, por ejemplo, no nos quedaba tiempo ni para comer. Es muy descriptivo y detallista. Hierba verde, ramas grandes del árbol de mostaza, se despeñaron 2000 puercos, pavor y angustia de Getsemaní. En Mateo es angustia y tristeza. Él suele especificar y aclarar la casa de Pedro y Andrés, fariseo y herodiano, tu madre, tus hermanos y hermanas. O sea, él suele especificar. Y en el Evangelio se nota, como vengo diciendo, que Pedro sobresale de forma particular en este Evangelio. Él habla, por ejemplo, de la casa, el mar y barca de Pedro. Pedro es el portavoz de la comunidad apostólica, en todo momento se ve eso. El primado de Pedro en Mateo es grandioso y solemne. Marcos, en cambio, no lo relata. Pedro, porque tenía autoridad, no necesitaba imponerla ni ostentarla. Pedro no se predicaba a sí mismo. El grande no ostenta su grandeza. Solamente los acomplejados suelen presumir de su grandeza. Sin embargo, las negaciones de Pedro en Marcos están acompañadas de imprecaciones y maldiciones contra Jesús. Pedro reconocía su error y no lo diluía, no lo empequeñecía. En cambio, Mateo y Lucas sí suavizan eso. Pedro transmitió su visión de Jesús a Marcos y dejó una profunda huella en él. Y aquí te hago una pregunta. ¿Quién ha dejado huella en ti como Pedro en Marcos en tu vida? Otra pregunta podría ser, ¿quién es la persona que te ha presentado a Jesús de una manera más atractiva y fascinante? Puedes responderla en el transcurso de toda esta clase. Tercera característica, por si me la volé, la segunda característica era el evangelio que Pedro predicaba. Esa era la segunda característica. La tercera característica es que es querigmático. Resumen de 4 puntos. Muestra el poder de Jesús. A Marcos no le interesa ni la gramática, ni la geografía, ni la cronología, porque a él solo le importa a Jesús como buena noticia. Todo lo demás para él está en segundo término. Sacrifica la cronología histórica en aras de su proclamación querigmática. Faltas gramaticales de concordancia de verbos y pobre redacción. Él a veces hasta repite mucho la conjunción y un montón de veces. No respeta la geografía. Jesús da una gran vuelta en vez de tomar caminos cortos. Se nota ahí que él pone a Jesús a dar vueltas grandes. No habla de la Virgen María porque está fascinado por Jesús y no admite ningún otro resplandor junto a él.
Juan el Bautista, que continuaba levantando sospechas sobre si era el Mesías, muere a la mitad del ministerio de Jesús, para no dejar ninguna duda que Jesús es el único Mesías. ¿Cuál es el objetivo de este evangelio? Enamorarse de Jesús y creer en Él. Marcos nos enamora de Jesús porque él estaba fascinado con Jesús. ¿Podemos nosotros lograr enamorarnos de Jesús si nosotros no estamos enamorados de Él? Nosotros podemos lograr que otra persona pueda enamorarse de Jesús si yo no estoy enamorado de Él. Esta es la gran cuestión. Y ahí el aforismo siempre filosófico. Nadie da lo que no tiene. Si yo no estoy enamorado, no puedo hacer que otra persona se enamore. Otra cosa importante que pertenecía a su columna vertebral del Evangelio son los milagros de Jesús. Jesús es el gran taumaturgo. Él narra 18 milagros, San Marcos. Le da mucho énfasis a los milagros de Jesús. En él es más importante lo que Jesús hace que lo que Jesús dice. A diferencia de, por ejemplo, cuando estudiamos San Juan, ya veremos, San Juan lo importante es lo que dice el verbo eterno de Dios. Pero en este caso, Marcos, lo importante para él es lo que él hace, sus gestos, sus milagros, sus acciones, es lo importante para Marcos. Jesús hace lo que dice. Es más para ver de colores que escuchar. O sea, él en vez de ser algo auditivo, algo por la radio, es toda una pantalla ahí a full color. Es la manera de él narrar, de él explicar, de él dar a conocer ese mensaje. Él no suele especificar el contenido de la predicación de Jesús. Además dice que predicaba mucho o largo las predicas de Jesús. ¿Quiénes son los destinatarios de este evangelio? Según vemos por su estructura interna, eran los cristianos venidos del paganismo. Es como el primer manual del misionero que ofrece una atractiva presentación de la persona y misión de Jesús para fomentar la fe y enamorarnos de Él. Eso es lo que vemos claramente en este evangelio. Para concluir esta clase del día de hoy, muchos han querido encontrar un orden o esquema del evangelio de Marcos. Es imposible, porque Marcos solo está fascinado por la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hay que ser como Marcos, que ese evangelio que Pedro predicaba mostraba que Jesús era el único grande. El único grande era Jesús. El único importante era Jesús. El escrito de Marcos es el más breve de todos los evangelios. Tiene solamente 16 capítulos. Porque es como los finos perfumes. Ustedes saben que cuentan que los perfumes más finos vienen en frascos pequeños. Pues así mismo es el evangelio de San Marcos. Y fue el primero, según la teoría, en consignar por escritos los hechos, más que palabras de Jesús. Así que, hermanos míos, aquí les dejo, es todo lo que quería comentarles de este evangelio. Ya saben que simplemente esto es una probadita. Lo importante es leer el evangelio, puedes seguir investigando más, puedes seguir leyendo pues en concordancia sinóptica los 3 evangelios como quieras. Lo importante es que te sumerjas en este mar de la palabra de Dios y conozcas la persona de Cristo a través de estos 4 grandes narradores.
los 4 evangelistas. Así que seguimos la semana que viene con el evangelista San Lucas. Bendiciones.